Sudán es un país mayoritariamente musulmán. Desde la división norte-sur, cuando se independizó en 2011 Sudán del Sur, los cristianos del norte tuvieron que regresar a Sudán del Sur. Con los años, dadas también las dificultades y la guerra civil en el sur, han vuelto muchos al norte. De hecho, Sudán tiene más de 1 millón de refugiados, la mayoría son sudaneses del sur, cristianos, también hay refugiados eritreos y últimamente con la guerra en el Tigray han llegado los refugiados de Etiopía. Sí, Sudán es un país mayoritariamente musulmán, donde la población católica ronda, es difícil de calcular porque la mayoría son inmigrantes y refugiados, millón y medio de católicos, para una población de unos 47 millones de personas. Gracias a Dios, hace un tiempo, un año, se firmó una paz, pero todavía hay que implementarla. Entonces todavía hay violencia, sobre todo en algunas regiones, y muchos de estos refugiados no pueden volver a su país de origen porque no tienen nada. Y muchos otros pues ya prefieren quedarse en Sudán. La situación de ellos pues es un poco ambigua porque por una parte son extranjeros, ciudadanos de segunda categoría, pero al mismo tiempo son hermanos porque han estado siempre juntos. Entonces, aunque tengan permiso de residencia y sean bienvenidos en todas partes, sin embargo, después en sus documentos aparece que no pueden trabajar, sin embargo, trabajan. Entonces es una situación un poco extraña y precaria, son un poco ciudadanos de segunda categoría, aunque se sienten hermanos entre ellos. La separación norte-sur ha sido una separación real, pero todavía hay unos lazos muy profundos entre el norte y el sur, y la población en general no hace diferenciación. La migración de Eritrea suelen ser gente joven que marcha del país en busca de oportunidades en Europa, en América. Entonces pasan la frontera, normalmente pasan un campo de refugiados en Kassala, donde reciben asistidos a Naciones Unidas hasta que reciben ya la tarjeta de refugiados internacionales, y después pues intentan, muchos van a Jartum, la capital, y desde allí intentan salir a Europa, a América. Y últimamente la crisis por el conflicto en el Tigray ha hecho que muchos habitantes del Tigray, unos 80.000, 90.000, hayan atravesado la frontera de Sudán, claro, huyendo de la guerra y buscando seguridad. Se supone que será algo provisional en la espera de que haya paz y puedan volver a sus hogares. Es admirable, ¿no? Porque Sudán es un país muy pobre, con muchas carencias y necesidades, que atraviesa una grave crisis económica. De hecho, en los últimos días se ha celebrado en París una cumbre de países amigos de Sudán para ayudar, y parece que ya hay frutos en la condonación de la deuda. Pero es curioso que un país tan pobre, bueno, pues reciba a tantos refugiados, más de 1 millón. También es verdad que hay también refugiados de Sudán en otros países, en el Chad, en República Centroafricana, donde hay conflictos, hay movilidad y la gente es muy pobre, coge lo poco que tiene y huye de las guerras, de los conflictos, pasando fronteras. Es tristemente habitual. Yo percibo, desde que estoy en Sudán, que hay una especie de mito colectivo, tal vez porque son pueblos, un país que ha sufrido la pobreza, las carestías, la falta de libertad durante muchos años con un régimen militar, dictatorial de tipo corte islamista, y la población, que es mayoritariamente joven, tiene el sueño de Europa, el sueño de América. Tal vez un poco ingenuo. Ellos piensan que basta llegar a tierras europeas o americanas y todo es felicidad, y cuando hablo con algunos de ellos les explico que también hay pobreza en Europa y que hay necesidades. Les cuesta admitirlo, les parece imposible. Tienen especie ese mito, ese sueño de libertad y de riqueza del mundo, del primer mundo, Europa y América. Y es curioso, pero también es triste, porque incluso los más afortunados, que han podido cursar estudios universitarios, a veces en nuestros colegios católicos o en otros centros, y que tienen incluso trabajo, desean irse. La juventud desea emigrar, incluso aunque tengan trabajo. Yo creo que es el sueño de libertad, de vivir en un ambiente diferente, ¿no? Que son musulmanes y son religiosos, respetuosos de su tradición, pero el fenómeno de
es todo, sobre todo los jóvenes, incluso no los más pobres, que tal vez tienen menos conocimiento de lo que hay en Europa, incluso los jóvenes de cierto nivel, medio o incluso alto, pues quieren salir, todo el mundo quiere salir. Por mi experiencia, creo que la mayoría de nuestros católicos que quieren salir normalmente son aquellos que tienen un poquito mejor formación y que piensan que con ciertas ayudas y con los estudios realizados puedan tener tal vez un futuro mejor en Europa, en América. Es verdad que los católicos en Sudán son los estratos más pobres de la sociedad, más humildes. La mayoría son refugiados de Sudán del Sur o habitantes de las tribus del sur de Sudán. La Iglesia intenta, y no sin dificultades, dar educación, dar salud y dar esperanza y dar sentido al sufrimiento, anunciando a Jesucristo y viviendo un clima de fraternidad entre los cristianos. Pero después yo no percibo todavía, sobre todo en los cristianos católicos más humildes, sí, sueño y deseo de salir de Sudán y volver, sí, pero la mayoría tal vez no tienen ni las fuerzas ni los medios para salir. La mayoría siguen viviendo en Sudán. El cambio yo creo que es positivo, por supuesto. Es difícil, la situación económica es tan grave que aunque se están haciendo reformas, pero todavía la población no percibe en la vida cotidiana esas reformas macroeconómicas. Y eso produce un cierto pesimismo, desencanto, ¿no? Se ha hecho una revolución de libertad y de cambio y todavía los estómagos pues siguen vacíos. Eso podría ser perjudicial porque si la situación económica no mejora, pues hay riesgo, ¿no? de volver de que el proceso democrático de apertura se paralice o se tronque, ¿no? Con una intervención dictatorial o de cualquier tipo. En cuanto a la situación de libertad, derechos humanos, libertad religiosa, se va caminando positivamente, despacio pero correctamente. Ha habido cambios en leyes fundamentales del país, de libertad religiosa, y es muy positivo. No se ha conseguido todavía una plena situación de libertad religiosa, el reconocimiento de las minorías, con reconocimiento jurídico de las iglesias, de las minorías, con personalidad jurídica. Todavía no se ha llegado a ese paso, a ese momento, pero sin duda se están dando pasos importantes y yo creo que hay una voluntad, tanto en el gobierno, que es, como en general en todo, incluso en las autoridades militares, de que haya libertad, de reconocimiento y respeto de las minorías. Pero claro, eso se tiene que ir traduciendo en leyes nuevas, en cambio de legislación, en pasos importantes, y ahí bueno, también estamos trabajando en la nunciatura para que eso se pueda reconducir. Nuestro gran deseo es que la Iglesia Católica pueda, como las otras iglesias, otras comunidades cristianas, puedan tener plena personalidad jurídica. La misión, por supuesto, de la Santa Sede y de las nunciaturas apostólicas es, por supuesto, favorecer la paz y el diálogo y apoyar a las iglesias locales en su esfuerzo, en su empeño para que haya paz, para que se dialogue, para que se superen estas luchas que son la maldición de estos países, ¿no? Cuando se consigue un poquito de desarrollo, de bienestar, pues en los conflictos civiles y los conflictos militares, las luchas, destrozan todo, pues se producen rápidamente desplazados, refugiados, lo que se ha hecho se destruye y hay que volver a empezar otra vez, con ayudas extraordinarias para las personas. Es un ciclos viciosos que es muy difícil salir de ellos. La Iglesia continuamente, a través de la educación, de la evangelización, del diálogo, invita a superar los conflictos. Muchos son de matriz tribal, pero también hay conflictos de otro tipo, fronterizos o ideológicos incluso, por el diálogo, la concordia y buscando la paz, porque con la guerra todos pierden. Eso siempre se ha dicho, pero en África es evidente, con la guerra todos perdemos, con la paz todos ganamos.